Marisol del Barrio es la doctora y la tenemos en línea. Gracias por habernos atendido, doctora. Un gusto conversar con usted. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo les va? Bien. Muchas gracias a ustedes por convocarnos. No, por favor. A nosotros bien, y la pregunta es cómo nos va también, puertas para adentro, en la recuperación de nuestra gente. ¿Cómo están ustedes? Bueno, empezando a sentir el cansancio. Hay gente que viene trabajando muy intensamente hace muchas semanas, tal cual como ustedes estaban diciendo, como reflejan los números. Tenemos la ocupación de las camas en forma permanente, completas, tanto en salas de terapia intensiva como en la sala común de clínica médica. Toda la disponibilidad de camas que hay para los pacientes COVID está en forma permanente ocupado. Tenemos entre las distintas clínicas, los distintos sanatorios, las distintas instituciones de muchas localidades, inclusive un sistema de derivación de camas donde inclusive se está trabajando en forma muy solidaria. Se reciben pacientes de todos lados, independientemente del lugar donde estén y de la obra social que les pertenezca. Si hace falta una cama y hay disponibilidad de cama, se recibe el paciente. Y bueno, con personal sanitario muchas veces también recortado. Hemos tenido equipos en aislamiento, gente infectada, esperar los tiempos de recuperación, la reincorporación. Bueno, en algún momento ustedes tuvieron la necesidad de cerrar el área de terapia intensiva en el comienzo, digamos, de la parte complicada de la pandemia por la cantidad de infectados que habían tenido entre su gente, ¿no? Sí, creo que fue allá por la primera quincena de septiembre que tuvimos que cerrar la terapia intensiva porque hubo que hacer aislamiento del personal sanitario. Así que bueno, ante la falta de posibilidad de cubrir, se cerró. Inicialmente se pensó en 15 días, después se pudo abrir unos días antes y desde entonces estamos trabajando a cama caliente en forma permanente. Ajá. A cama caliente, o sea, si yo le pregunto a esta hora, si llega, en realidad hacen un llamado y es necesario internar a alguien en terapia intensiva o sala común, ¿qué disponibilidad tiene? Yo sé que esto es muy cambiante, por eso le pregunto ahora, doctora. Sí, es muy dinámico, muy dinámico. En este momento tenemos disponibilidad de un par de camas en el piso, la terapia intensiva está llena, la terapia intensiva hace ya varios días que está en forma permanente llena. ¿En forma permanente? Sí, inclusive en algún momento teníamos menos disponibilidad de camas, se pudo después armar un par de camas más para pacientes COVID, pero te soy sincera, por ahí regresamos del sanatorio y al rato nos están pidiendo cama y tenemos que llamar al sanatorio para ver si hay disponibilidad, si el paciente se movilizó, si por ahí se pudo descartar algún sospechoso y pasó al área no COVID como para disponer de esa cama. Es muy dinámico, es muy dinámico, estamos en comunicación permanente. Y los médicos que estamos de pasiva con los que estamos de activa. Claro, y realmente al límite. Doctora, en esta realidad que nos toca vivir en las clínicas privadas, que es muy similar a la de todas, en realidad, en esta realidad decíamos, aquel que ingresa a terapia intensiva, ¿ustedes tienen hecho un promedio de cantidad de días? Porque dice que lo complejo es eso, que alguien que ingresa a terapia intensiva, por ahí los tiempos ahí se alargan en su recuperación, ¿no? Para poder pasar a sala común o alta. Sí, en realidad depende mucho de cada paciente, hay cuestiones que son muy idiosincrásicas del paciente. Las internaciones en terapia son prolongadas, ni hablar si el paciente requiere de asistencia respiratoria. Son pacientes muy complejos y en muchos aspectos varía mucho de una persona a otra. Sinceramente no tengo en este momento en mis manos los números y las estadísticas de terapia intensiva, eso lo maneja otro colega. Pero sí, sin duda que cada vez que ingresamos un paciente a terapia intensiva y que pensamos en la posibilidad de conectarle un respirador, sabemos que esa internación es una internación prolongada. Inclusive en el piso, en la sala común, las internaciones, hemos tenido pacientes que han requerido de muchos días de internación. Doctora, o de reingresos inclusive, pacientes que se han ido porque estaban con criterio de alta y que de repente a los pocos días han reagudizado síntomas y han necesitado de la reinternación. Eso también nos ha sucedido.
La disponibilidad a necesidad de ustedes de medicación, hablando de, por ejemplo, plasma, el ibuprofeno inhalado, ¿tienen disponibilidad a necesidad del paciente? ¿Hoy cuentan con esto ustedes? Sí, sí, en líneas generales hemos podido disponer tanto del plasma como del ibuprofeno. No es tan simple, hay que hacer todo un trámite, por ahí necesita su tiempo y su inversión de energía en gestionarlo. No es algo que lo solicitamos y al toque lo tenemos. Pero sí, lo hemos ido pudiendo gestionar y lo hemos ido utilizando en la medida que se ha podido de acuerdo a los criterios, siempre con el aval de los especialistas que corresponden y demás. Hay una problemática, doctora, con otro tipo de medicación que tiene que ver con medicación que es necesario en terapia intensiva para que el paciente se mantenga dormido, en lo que se indica como coma inducido. Sí. Sí, no se están consiguiendo lo que es las drogas para los comas inducidos. Hay drogas que son importadas que no se están consiguiendo, inclusive drogas que solemos utilizar para hacer medicaciones sedativas en los pacientes que están terminales y que necesitamos un minorar algunos síntomas. Sí, estamos teniendo para conseguir los medicamentos. Bien. También hay profesionales de al respecto. Doctora, ha sido muy atenta con nosotros, le agradezco mucho la nota, ha sido un gusto. Que tengan un buen día ustedes, que están allí trabajando, se la nota cansada. Muchísimas doctora. gracias. Muchísimas gracias. No, por favor. Que tenga una buena noche. Sí, hemos tenido un día largo. Sí. Muchísimas gracias. Saludos a ustedes. No, a ustedes. Gracias a ustedes.